Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestra Lulu. Gracias por la invitación por segunda ocasión que me hacen a participar con ustedes. Me da, bueno, mucho entusiasmo. Denme la oportunidad. Voy a echarme una pelea aquí con la computadora unos minutos. Maestro, pues mejor usted, mejor dejo de intentarlo y usted directamente si me apoya, por favor. Claro, sí, ahorita lo... Gracias. Muy bien, entonces, sí, yo compartí, si no dejé compartir, maestra, y ahorita me la abro su ponencia. Mm, ya lo quité. Y Bueno, gracias. mientras el maestro Cristian nos apoya con la presentación, como él lo dijo bien, empezamos el año con la conmemoración mundial el 13 de enero de la lucha contra la depresión, ¿sí? Sabemos que hoy en día nuestra sociedad ya no solamente enferma de situaciones físicas o de salud, ¿sí? Ya hay más campo hacia las situaciones de salud mental. Y dos grandes situaciones de salud mental que nos dejó el COVID o la contingencia fue la depresión y la ansiedad, ¿sí? Entonces, en estos tiempos de invierno también es importante mencionar que los pacientes depresivos empiezan a aparecer o a hacerse más presentes en estas épocas, ¿no? Hay un tipo de depresión, como lo vamos a ver más adelante, que es la depresión estacional, y el invierno influye, ¿no? Todo esto de la lluvia, el clima frío, la oscuridad en cuanto a pocas horas del sol, es lo que intervienen. Pero, pues bueno, después viene la primavera, ¿sí? Y para nosotros, los profesionales de psiquiatría y psicología, es el momento de mayor riesgo en un paciente de depresión. ¿Por qué? Porque durante el invierno el paciente depresivo no tiene la fuerza para planear lo que decimos es el apellido de la depresión, el suicidio, ¿sí? Y en la primavera, con la salida del sol y el calor, o con la llegada del sol y el calor, los pacientes ya empiezan a tener esa fuerza para poder quitarse la vida, ¿sí? Entonces, este tema, nosotros decimos la depresión es el nombre y el suicidio es el apellido, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, bueno, pues con gusto al final aclararemos las dudas. ¿Está correcto, maestro? Sí, maestra, adelante, está bien, bien. Gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, todos considero que conocemos a una persona que está triste, que está apática, que está llorosa, que está irritable, ¿sí? Y cuando a mis pacientes en las consultas yo les pregunto, ¿cómo me plasmarías el estado en que hoy te presentas? Alguien me lo representó así, ¿no? Lo podría interpretar como una nube. A mi parecer, desde mi perspectiva, yo lo interpreto como una nube, ¿no? Y esta paciente me decía, es como una nube negra que siempre está sobre mí, que me haga para donde me haga, ella siempre va a estar conmigo. Y hay días de tormenta y hay días en donde solamente está ahí. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, vamos a basarnos en lo que es el libro de DSM-5. Actualmente llevamos en la episodio número 5, sí, que es el libro de los psicotrastornos mentales, sí, es el compendio más grande que tenemos, sí, y nos dice la definición que el trastorno depresivo pues ya es un trastorno mental. ¿Por qué? Porque afecta varias áreas de la vida, ¿sí? Afecta la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos periodos de tiempo. Eh, Más adelante vamos a ver que para hablar de depresión tenemos que estar de 2 meses a 6 en ese cuadro. No es que hoy no salió el sol y me siento triste. No es que hoy no pasaron mi novela y me siento triste. No es que hoy me cancelaron el café y me siento triste. No, eso es depresión. Siempre hemos tenido una, una lucha, ¿no? Con las personas que les dicen a otros, estás loco, eres bipolar, estás deprimido, estás ansioso,
neurótico, ¿no? Hasta se atreven a decir. Entonces, son palabras muy fuertes en donde queremos concientizar a la gente que no digan esos términos, ¿sí? Porque para las personas o para las personas que realmente tienen diagnosticado un trastorno mental, es mucho estigma y discriminación, ¿sí? Entonces, como lo dice aquí, la depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo y los sentimientos sobre el día a día. Y en esta parte de que dice los cambios habituales del estado de ánimo, eh, en psicología y psiquiatría se quiere cambiar un concepto sobre la atención a la mujer, porque la mujer cuando pasa por el periodo de la menopausia es muy fácil de confundirse la depresión, ¿no? Y el área médica regularmente dice, ah, está pasando por la menopausia, ¿no? Sus cambios de humor son debido a la menopausia, cambios propios de la edad, ¿no? Frase muy típica de los médicos. Entonces, estamos queriendo que haya un cambio en el enfoque de atención. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver eh, de la etiología de la depresión. Y bueno, sabemos que hay cuatro grandes factores: el factor genético, el fisiológico, el psicosocial y el modelo cognitivo-conductual. En un momento los explicaremos. La siguiente, por favor. Dentro de los factores genéticos, bueno, sabemos que tienen mayor posibilidad de sufrir depresión los parientes de primer grado, es decir, los hijos, sí, son un gran grado ahí de influencia. Pero también hay una corriente de psicología que dice que puede ser una conducta aprendida, porque los hijos que crecen con padres depresivos llegan a creer que la depresión es un modo de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen quien les modele algo diferente. La depresión es mayormente hereditaria y la mala noticia para nosotras las mujeres, bueno, que nos afecta más. Vamos sobre un 40% de las mujeres y un 30% a los hombres. La siguiente, por favor. Y se ha demostrado que la depresión tiene cambios en la estructura cerebral, ¿sí? Hay una reducción del volumen de la corteza dorsolateral, frontal y de la densidad neuronal. Recordemos que tenemos que cuidar nuestras neuronas, ¿no? Porque una vez que fallecen, pues ya no se recuperan. Hay una reducción del volumen de los interneuronas perdón, inmunoreactivas, ¿sí? Y hay una reducción del número de células gliales y también de su volumen. La siguiente, por favor. Dentro de los factores fisiológicos sabemos o conocemos el gran papel que juegan estos neurotransmisores, ¿sí? Los tres grandes son la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Imagínense, la noradrenalina tiene que ver en la apatía y la falta de interés. La serotonina en la tensión, irritabilidad, la apatía y la dopamina en la anedonia, que es la falta de interés hacia las cosas, ¿sí? Esto también implica la falta de energía, el estado de ánimo y la ansiedad, ¿sí? Hay otro trastorno que se llama trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿sí? Es cuando se conjugan ambos y bueno, suele ser mucho más dañino a lo largo del tiempo. La siguiente, por favor. Y bueno, a lo largo de esta presentación van a ver unas imágenes como estas que las encontré, ¿sí? Y me llamaron la atención, ¿no? Porque son frases que las personas con depresión suelen decir, ¿no? Pero no se los dicen a otras personas, se los suelen decir a sí mismos, porque la parte de la sociabilización es algo que les cuesta. Ellos prefieren estar aislados, pero puede llegar un momento en que se pueden proyectarse como un segundo o como un tercero, ¿sí? Es por eso que a veces vemos a gente hablando sola, ¿no? Y les preguntamos, ¿estás hablando sola? No, no estoy hablando sola, ¿no? Pero es un diálogo con ellos mismos. Y esta frase dice, te mentí, no me iba a dormir, estaba llorando porque no sé qué estoy haciendo mal. En los pacientes con depresión suele haber algo que llamamos pensamientos catastróficos, ¿sí? Son esos pensamientos intrusivos que llegan en el momento menos adecuado y le dicen, tú tienes la culpa, la frase principal es, tú tienes la culpa.
todo lo haces mal, nada te sale bien, no vas a salir de esta situación, nadie te va a ayudar, ¿sí? Entonces, están escuchando esa cabeza sin que sea una alucinación, ¿verdad? De forma repetida en su cabeza. Entonces, prefieren aislarse del mundo. La que sigue, por favor. Dentro de los factores psicosociales, bueno, ya vimos que ser mujer, bueno, tiene una gran prevalencia y más cuando es ama de casa o están al cuidado de un enfermo. Actualmente este enfoque de ser ama de casa al 100% está cambiando, ¿no? Ahora las mujeres salimos a trabajar, estudiamos, estamos en asociaciones, en instituciones, tenemos mayor apertura, pero aún así no deja de haber mujeres que todavía están en casa. Entonces, a ellas les puede impactar más la depresión y sabemos que los cuidadores tienen un gran desgaste cuando cuidan a su paciente, ¿sí? Sabemos que los cuidadores son los más maltratados, ¿sí? Pero ¿qué hacen ellos? Callar. ¿Por qué? Porque anteceden el sufrimiento de su paciente al de ellos. Otro es el aislamiento, el consumo de drogas y la migración, ¿sí? Entonces, en la contingencia o el COVID, bueno, pues tuvimos aislamiento. Y ahorita, ¿qué es lo que va a pasar con las personas que están trayendo de Estados Unidos, ¿no? Van a caer en posiblemente cuadros depresivos, digo, sin sumar que algunos traigan consumo de sustancias de Estados Unidos y bueno, la situación aquí en nuestro país, vamos a ver cómo nos pinta. Las crisis económicas y sociales. Sabemos de personas que en los últimos años se han quitado la vida por problemas económicos, ¿sí? Incluso en Colombia creo que fue este caso de una mujer que se quitó la vida arrojándose de un puente, pero llevaba a los brazos a su niña, ¿sí? Entonces, bueno, esa es otra situación social que afecta. El bajo nivel socioeconómico o el desempleo, la exposición a la violencia, ¿sí? Las mujeres que han sido maltratadas por mucho tiempo, ¿sí? También suelen caer en depresión y los desastres naturales o las situaciones de guerra como las que vivimos siempre en el Medio Oriente. La que sigue, por favor. Y bueno, la teoría cognitivo-conductual, que era de las que les mencionaba, su autor se llama Aaron Beck, la hizo en 1967 y él le llama o dice que es la depresión es una tríada cognitiva. ¿Por qué? Porque el paciente con depresión siempre va a tener una visión negativa de sí mismo, ¿no? En otras palabras, una distorsión sobre su autopercepción. Soy un inútil, soy un tonto, nada me sale bien, todo lo hago mal, nadie me va a querer, no valgo nada. El otro es que tienen una visión negativa sobre el entorno, ¿sí? Y su percepción del control y satisfacción. Son personas muy insatisfechas, ¿no? Son personas que aunque la depresión ahí, ellos se esfuerzan, pero no reconocen, ¿sí? O no interpretan correctamente la información. Tal vez alguien les dice, oye, qué bien lo hiciste, felicidades. No, no es cierto, no lo hice bien, ¿no? Lo dices porque, porque quieres, quieres algo de mí, ¿no? O lo dices nada más para quedar bien, ¿no? Pero nunca se dan cuenta de las cosas positivas que hacen. Y la tercera expresión que forma esta tríada es una visión negativa del futuro. Dice, percibe que los eventos venideros van a ser catastróficos, ¿no? Entonces, a esto que le llamamos pensamientos catastróficos, escalan en gran medida, ¿no? Y ellos pueden creer, si ven venir al jefe, que los va a regañar, que los va a insultar, que seguramente los va a despedir, y empiezan a crear una historia negativa. La que sigue, por favor. Y entonces, este, dibujo que la misma paciente me lo hizo, ella me relataba que durante años ella sentía dolor en su corazón, ¿no? Entonces, ese dolor me lo expresó como si estuviera encerrado en una jaula. Ella reconocía que tenía una red de apoyo, que tenía a su mamá, que tenía, bueno, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, pero ella se sentía encerrada. Ella tenía precisamente esta visión negativa del entorno y de ella misma, que hiciera lo que hiciera, nunca iba a poder salir de esa jaula, que esa nube que dibujó en un principio era mucho más oscura algunos días y de tormenta. La que sigue, por favor. Y entonces
tenemos varios, el DSM-4, no, DSM-5, perdón, nos habla de que hay varios tipos de depresión. Sí, hay episodios depresivos con síntomas continuos al menos 2 semanas. Entonces, durante 2 semanas, el paciente está triste, que es la manifestación de la depresión, pero puede salir adelante. El trastorno depresivo recurrente, que es recurrencia del trastorno depresivo. 2 semanas está estable, 2 semanas vuelve a recaer. 2 semanas está estable, 2 semanas vuelve a recaer. La depresión atípica, donde hay síntomas diferentes como el aumento de apetito y la somnolencia, ¿sí? Quiero mencionar que en los niños la depresión no se manifiesta de la misma forma. Los niños, como están en la identificación y el manejo de las emociones, ¿sí? Ellos regularmente la depresión la expresan mediante ira o enojo, ¿sí? Ya después o atrás de la ira o el enojo, ya está la tristeza y finalmente la alegría, ¿sí? Entonces, también hay que hacer un paréntesis aquí, no se puede diagnosticar de la misma forma a los niños que a un adulto, eso nunca lo debemos hacer. También está el trastorno bipolar, donde los saltos de humor extremo pueden causar serios problemas. La depresión psicopática, donde hay ya pensamientos falsos o incluso alucinaciones. La distimia, dice que los síntomas son más severos, pero se alargan más en el tiempo. Entonces aquí en la distimia ya no son 2 semanas, ya son 3 meses de estar en equilibrio y 3 meses de estar en desorganización a lo largo de su vida. Hay otra depresión mm, poco escuchada y pues bueno, también en muy pocas oportunidades podemos verla, ¿verdad? Esto es una ventaja que es la depresión postparto. Que es bueno, la depresión postparto afecta a las mujeres durante el embarazo y un año después del parto. ¿Cuál es la consecuencia más grave de la depresión postparto? El infanticidio. Y aquí en Veracruz ya tuvimos un caso en el norte de una mujer que le quitó la vida a su bebé, ¿no? Entonces la encarcelaron, pero pues los psicólogos del penal notaron que había algo extraño en la mujer, ¿no? Hasta que cayeron en la cuenta que tenía depresión postparto y que nadie se había dado cuenta y ya pasó un año o dos, me parece, en internamiento hasta que se estabilizó la depresión postparto y ya después le dictaron sentencia, ¿no? Pero sí, sí hubo ahí ese parteaguas para, para observar mejor a las mujeres. Y el trastorno afectivo estacional, ¿no? El que surge con los cambios de estación, ¿sí? Entonces, ahorita a lo mejor los que trabajamos en un área hospitalaria pueden observar que en estos pacientes con depresión ha incrementado sus estancias hospitalarias. La que sigue, por favor. Y bueno, la clasificación de la depresión, hay clasificación leve, moderada, severa y grave. Y yo agregaría una clasificación que no está como tal en el compendio, ¿sí? Pero es la depresión funcional, ¿sí? La depresión funcional es donde el paciente ríe, donde el paciente baila, donde el paciente va a trabajar, donde el paciente medio se arregla, donde el paciente trata de cumplir con todas las tareas, pero al llegar al día y cerrar la puerta, el paciente vive su tristeza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que a lo largo de los días, semanas, meses, el paciente se va desgastando, ¿sí? Hasta que va a tocar el fondo, ¿sí? Como dicen los alcohólicos, hasta que toca fondo y realmente ya no puede salir de ahí, ¿no? Y regularmente esto va asociado a quitarse la vida. Y es cuando solemos escuchar la típica frase de, ay, pero si se veía tan bien, ay, pero si yo nunca lo vi llorar, ay, pero si yo nunca lo vi triste, ¿no? Pero ¿en qué recaemos otra vez? En el estigma, ¿no? De las falsas creencias de cómo debe ser la depresión. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí tenemos la tabla, se les quise pegar tal cual, de los criterios diagnósticos que trae el DSM-5, ¿sí? Entonces, eh, dice que el criterio número uno dice estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, disminución importante del interés o placer por todas las cosas. Vamos a comer, no, no quiero. Vamos a tomar un café, no, gracias. Y hay pretextos, no, gracias, es que mi familia me espera, ¿no? O no, gracias, es que voy a salir con fulanito. Y cuando le preguntamos a fulanito, no, pues yo ni lo vi, ¿no? No tiene tiempo que se aisló de mí.
Pérdida importante del peso sin hacer dieta o aumento de peso, ¿no? Al aumento de peso le llamamos atracones, ¿sí? Pero también después o atrás de un atracón hay un trastorno de ansiedad, insomnio o hipersomnia casi todos los días, ¿no? Pero son personas que si duermen, despiertan mucho más cansadas. Y cuando tienen insomnio, pues llegan estos pensamientos catastróficos o pensamientos intrusivos de desesperanza. Agitación o enlentecimiento psicomotor, ¿sí? ¿Por qué se agitan? Pues porque quieren estar ocupados para no sentir la depresión. Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse. Y consta que no somos esas personas que vamos a hacer una cosa, llegamos y se nos olvida y nos regresamos. No, no, eso no es. Pensamientos de muerte recurrente o ya la ideación o es la estructuración del plan para quitarse la vida como tal. ¿Sí? Y bueno, ¿por qué es un trastorno? Porque afecta muchas áreas de la vida, ¿no? Los pacientes depresivos dejan de ir al trabajo, cuando ya están en una depresión de severa a grave, dejan de ir al trabajo, se aíslan de la familia, dejan de tener vida sexual, dejan a los amigos, dejan de pagar compromisos económicos y muchas veces se vuelven, o sea, buscan problemas. Entonces, por eso es un trastorno, porque afecta muchas áreas de la vida. La que sigue. Y entonces, esta, esta imagen dice, nadie se dio cuenta cuando no comía. ¿Sí? Entonces, hay personas que dicen, no les pregunto, ¿ya comiste? Sí, ya comí, gracias, ¿no? Ya comí en mi casa. Y al rato vemos que pasaron muchas horas, ¿qué no vas a comer? No, es que no tengo hambre, ¿no? Pero nunca nos preocupamos realmente por investigar si ya comieron sus alimentos o personas que van disminuyendo la cantidad de alimentos. La que sigue. No, hay algo que se llama factores protectores y factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores protectores para la depresión? Bueno, tener capacidad para afrontar situaciones de estrés. La vida de hoy no es la misma, el mismo ritmo de vida que llevaron nuestros abuelos o bisabuelos, ¿sí? Hoy el tiempo va avanza mucho más rápido, la situación, las distancias son más largas de un trabajo y otro. Nosotros los que estamos en una vida hospitalaria sabemos que el número de pacientes se ha incrementado y con eso llega el estrés. Entonces, sabemos que hay un estrés funcional y un estrés que ya nos pesa, ¿sí? Que ya sentimos que no damos más, que llegamos a nuestros domicilios y queremos dormir un ratito, que nos dejen descansar, ¿sí? Entonces, la acumulación del estrés a lo largo del tiempo, bueno, pues puede ser un factor de riesgo, ¿no? Pero cuando nosotros conocemos nuestro nivel de estrés, lo manejamos, hacemos ejercicio, nos vamos al cine, salimos a tomar café, nos sentamos a ver el Netflix, una serie que nos gusta, nos comemos unas palomitas, nosotros estamos administrando nuestro nivel de estrés. Otro factor protector es tener una red social estable de apoyo, ¿sí? Y no la familia, ¿sí? Sino amigos, conocidos, compañeros, alguien con quien podamos charlar unos minutos y no significa que le voy a platicar mi vida a la primera, ¿verdad? Pero sí, pues podemos hablar, no sé, desde los aranceles que está poniendo Trump, la migración, muchos temas. Mantener relaciones estrechas con la familia y que ésta esté cohesionada. Hoy sabemos que las familias disfuncionales pues nunca faltan, pero también sabemos que podemos tener alianzas con algunos miembros de nuestras familias. Practicar ejercicio físico de manera regular, sabemos que el ejercicio eleva nuestros neurotransmisores. Participar en actividades de voluntariado o de beneficio a favor de la comunidad. Eh, Se ha demostrado que las personas que son agradecidas y también las personas altruistas también liberan grandes cantidades de neurotransmisores. Y algo que se está investigando también, tener creencias espirituales o religiosas. El ser humano debe tener la necesidad o de desarrollar la necesidad de creer que siempre hay alguien superior, ¿sí? En quien ustedes quieren creer, pero siempre saber que hay alguien más arriba. La que sigue, por favor.
Y dentro de los factores de riesgo, bueno, el sexo, ya sabemos que las mujeres corremos más riesgos en edad, bueno, las personas arriba de 40 años también corremos más riesgo. ¿Y por qué? Dicen algunos autores por ahí, porque ya vamos pensando en el futuro, ¿no? En ese final de vida y para esa etapa de nuestra vida, pues ya tenemos que haber realizado varias cosas. En estado civil, bueno, las personas solteras o divorciadas también les puede impactar el consumo de sustancias, la comorbilidad, como el diagnóstico de otras enfermedades físicas u otros trastornos mentales. Sí, sabemos que nuestros pacientes cuando llegan a las unidades hospitalarias es porque han perdido algo, han perdido la salud. Y eso es un duelo para ellos. Y si se les da un diagnóstico crónico degenerativo, obviamente les va a impactar y pueden caer en depresión. Y si todavía le sumamos que el personal de salud a veces no tiene el tacto para dar las malas noticias, pues todavía impacta un poco más. Perdón. Otro factor de riesgo, bueno, son los factores sociales, la violencia. Muchas personas salimos con miedo de una balacera, de un asalto, de un secuestro, y entonces ya no salimos a la calle tan tranquilamente, ¿no? O a veces nos invitan a fiestas que sabemos que van a seguirse hasta la madrugada y decimos, no, mejor no, porque no quiero manejar de noche, ¿no? O quiero estar más segura en mi casa. Y factores psicológicos y acontecimientos adversos como los temblores, las guerras. Tenemos hoy muchas personas que han sido desplazadas de sus tierras también por estas situaciones de narcotráfico. La que sigue, por favor. Y bueno, para establecer el diagnóstico de la depresión tenemos una mnemotecnia o SICAS, le llamamos, ¿sí? Que es la P de psicomotricidad disminuida o aumentada, la S de sueño alterado, ya sea aumento o disminución, la I de interés reducido o la pérdida de la capacidad para disfrutar, la C con la concentración disminuida, la A con apetito y peso, ya sea también disminución o aumento, la C de culpa y autorreproche, la E de energía disminuida y fatiga, y bueno, el último escalón que yo les decía, o el apellido de la depresión, que es la S de suicidio en pensamientos. La que sigue, por favor. Esta imagen dice, ¿en qué piensas? Yo era una persona increíble, ¿sí? Entonces, las personas con depresión saben que en algún momento, más bien creen que en algún momento de su vida fueron exitosos, pudieron lograr de todas las cosas que se propusieron. Lo que no saben es en qué momento perdieron esa chispa y menos saben cómo recuperarla. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos varias herramientas para el diagnóstico de la depresión, ¿sí? Pero una de las más conocidas es el inventario de la depresión de Aaron Beck, este autor que les decía del cognitivo conductual, ¿sí? Entonces, él hace 16 ítems, ¿sí? Y enfocados a áreas como la tristeza, el pesimismo, el fracaso, la pérdida de placer, los sentimientos de culpa. La que sigue, por favor. El sentimiento de castigo, la disconformidad, la autocrítica, el pensamiento de deseos suicidas, el llanto, la agitación, la pérdida de interés, ¿sí? Entonces, esta escala la pueden encontrar fácilmente en internet, ¿no? Y ustedes podrán decir, hay como 16 preguntas a mí me van a diagnosticar depresión, pero pues el inconsciente no miente, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a leer una pregunta, nos espejea y nos vamos como fichas de dominó. La que sigue, por favor. El tratamiento para la depresión. Bueno, el tratamiento para la depresión no es tomarme el tecito, no es irme con el chamán, no es irme a que me lean las cartas, a que me hagan una limpia, no. Los tratamientos, bueno, va a depender también del tipo de depresión que estemos enfrentando, leve, moderada, severa o grave. Sí, cuando se nos diagnostica una depresión leve, posiblemente salgamos con psicoterapia. Aquí sí también les voy a hacer una recomendación muy especial. Cuando ustedes crean, sientan que tengan la necesidad de asistir a psicoterapia, sí, que no es que estén locos ni algo por el estilo,
Pídanle sus credenciales a las personas que vayan a ver, si pídanle sus cédulas, no tiene nada de malo y el que realmente sea un profesionista no se va a enojar, porque en este último año nos hemos encontrado muchas personas que no son profesionistas de la salud, ¿no? Y se están vendiendo como tal, pero lo peor es que cobran carísimo y las personas les pagan esos servicios, ¿sí? Y a lo largo del tiempo, ellos tienen un año, 2 años y nada más los engañan, ¿sí? Entonces, paréntesis, pidan siempre las credenciales. Entonces, una persona con un diagnóstico de depresión leve, bueno, regularmente con psicoterapia puede salir adelante, ¿sí? De moderada a severa, pues ya necesita la unión de los medicamentos y la psicoterapia. Hay mucho estigma hacia los medicamentos de psiquiatría, ¿sí? Y la frase típica de los pacientes es que no me quiero hacer dependiente de los medicamentos, ¿no? Y conozco un psiquiatra de la Ciudad de México que dice, pues ojalá y si el paciente se volviera dependiente de los medicamentos porque así estuviéramos seguros de que se tomarían a él tratamiento, ¿sí? Entonces, pues si los medicamentos te hacen tener una calidad de vida diferente, pues tómatelos entonces. Sabemos que todo tratamiento tiene un periodo de vida y si nosotros nos adherimos a los tratamientos, esos medicamentos se van a retirar, claro, con ayuda de la psicoterapia. ¿Por qué? Porque la psicoterapia nos va a dar herramientas para salir adelante. Eh, yo siempre les digo a los pacientes, tanto la depresión como la ansiedad no se van a ir mágicamente. La depresión y la ansiedad solamente vamos a disminuir su tamaño. Si a lo mejor es del tamaño de una sandía, pues a lo mejor la vamos a hacer del tamaño de un limón. ¿Por qué? Porque también la depresión y la ansiedad tienen su funcionalidad. Vienen para tocarnos a la puerta y decir, hey, algo está mal, algo está pasando. Vamos a ponernos activos y vamos a ver qué hay que resolver, ¿sí? Ya la depresión grave, bueno, pues ya sobre todo cuando ya hay ideación suicida, ya necesitamos el internamiento y también en la severa se sigue ocupando la terapia electroconvulsiva. Esto aquí en la zona no lo hacen. Bueno, en Orizaba sí tienen el equipo, pero creo que no había un médico especialista que lo hiciera. En México sí, en México todavía la siguen utilizando, pero ya cuando hablamos de una depresión severa, bueno, es cuando el paciente ya realmente no se levanta de la cama, no se baña 2 días, tiene todo el cuarto oscuro, no ha comido, a lo mejor ya ha tenido varios intentos de suicidio, ¿sí? Entonces ya en esos casos extremos ya se utiliza la terapia electroconvulsiva. La que sigue, por favor. ¿Sí? Y bueno, medicamentos tenemos muchos, ¿no? Algunos sí requieren receta médica, otros no. Tenemos desde los más nobles, decimos nosotros, la imipramina, la fluoxetina, la paroxetina, la sertralina, ¿no? Ahorita el último es la quetiapina, ¿sí? Que es un medicamento nuevo, pero que también tiene muy buenos resultados. Pero acuérdense, el medicamento va de la mano con la psicoterapia. Ni uno ni otro hacen magia por sí solos. La que sigue, por favor. Dice, la verdad, si pudiera borrar mi existencia sin herir a nadie, lo haría. ¿No? Y entonces, tengo otra paciente, aparte de la persona de los dibujos, que dice, es que yo tengo muchas ganas de quitarme la vida, pero lo único que me detiene es pensar en el dolor que le voy a provocar a mi madre. Eso es lo único que me detiene. Tal vez cuando mi madre ya no esté, yo tampoco esté, ¿no? Entonces, imagínense, es un hilo muy delgado, ¿no? El pensar en el sufrimiento que le puede provocar a su madre, la que sigue, por favor. Y el apellido de la depresión, factores de riesgo para el suicidio, ¿sí? Y ustedes pueden ver en la parte inferior de esta tabla el grado bajo, medio o alto, ¿no? Y dice que las ideas de muerte, pues son una intensidad media para el suicidio, porque muchas personas no llegan a tener la fuerza para planearlo como tal. La pérdida del sentido de vida tiene un porcentaje alto para quitarse la vida. ¿Sí? Hay personas que dicen es que no sé a dónde voy, no sé qué quiero, no sé para qué estoy aquí. La desesperanza también tiene una intensidad alta.
Los intentos previos de suicidio, mucho más. Hay personas que lo han intentado 2, 3, 4 veces y les preguntamos, ¿lo volverías a hacer? Sí, sí, lo volvería a hacer. Incluso saliendo de aquí, lo voy a volver a intentar. Antecedentes familiares de suicidios, ¿sí? También se dice que cuando hay familias, dentro de la terapia de familias se dice que cuando hay familias donde ya hubo un suicidio, es muy probable que se dé un segundo, porque es una forma en que aprenden las personas que aparentemente se resuelven las cosas, ¿sí? La existencia de psicosis, cuando tenemos delirios y alucinaciones, obviamente el riesgo es mucho más alto. ¿Por qué? Porque esas alucinaciones le van a indicar al paciente que debe quitarse la vida. Enfermedades crónicas o altamente disfuncionales, dolorosas o terminales. En cuidados paliativos sabemos que hay un riesgo muy alto de que los pacientes intenten acabar con su vida, pero es a causa del dolor físico que sufren, no tanto porque ellos lo quieran así. Rasgos de impulsividad de la personalidad, los pacientes con trastorno bipolar, cuando están en la etapa de la euforia, bueno, sabemos que se pueden llegar a meter en grandes problemas, ¿sí? Entonces, sus impulsos son muy fuertes. Dificultad para adaptarse o manejar el estrés, alcoholismo o abuso de otras sustancias. Muchos de los casos que llegan en depresión es por abstinencia del consumo de sustancias. Vivir solo y no contar con redes de apoyo social tiene un riesgo medio, edad avanzada y bueno, los del sexo masculino nada más tienen una crucecita que es un riesgo bajo de quitársela. Incluso cuando vemos los temas de suicidio, vemos que el número es mayor en mujeres en quitarse la vida que los hombres. La que sigue, por favor. Y bueno, pues nunca falta la mercadotecnia, ¿verdad? Entonces, ¿no? Tenía que salir. Y bueno, hay algo que los de la mercadotecnia le llaman el Blue Monday. No sé si ustedes lo habían escuchado, que es el tercer lunes del mes de enero, ¿sí? Desde hace 2 años se da a conocer esta idea, que el tercer lunes del mes de enero de cada año, obviamente, es el día más triste. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque, bueno, eh, este profesor desde el 2005, Cliff Arnold, dice que él fue el creador de este término Blue Monday, basándose en un patrón medio raro ahí, pero ya saben que hay que jalar gente. Entonces dice que la C equivale al factor climático en enero y lo que acabamos de ver son los días más fríos. La D representa las deudas adquiridas durante la Navidad. Muchos dimos los tarjetazos en Navidad, nos gastamos el aguinaldo y después esto viene la cuesta de enero. La D se supone que es el dinero cobrado en enero, ¿no? Porque ya dimos el tarjetazo, ahora hay que pagar. La T significa el tiempo que ha transcurrido desde el final de la Navidad. Entonces, han pasado aproximadamente 20 días desde la Navidad hasta el tercer lunes de enero. Otro es la I, que significa el periodo desde el último intento en el que se intentó abandonar algún mal hábito sin éxito, ¿no? ¿Y qué hacemos aquí? Pues los propósitos de año nuevo, ¿no? Bajar de peso, hacer ejercicio, pues, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que ver la motivación que tenemos y las necesidades de hacer. Pero pues el tercer lunes de enero, pues vamos a estar sumidos en una aparente depresión y no vamos a tener la fuerza para hacerlo. La que sigue, por favor. Y entonces, esta última imagen, digo la última imagen que me dibujó mi paciente, ¿verdad? Porque después hicimos otras actividades, ya no dibujos, sí, pero pues ella sí visualizaba su corazón y visualizó mariposas, ¿no? Porque para ella las mariposas eran esperanza, ¿no? De evolucionar y poder salir de ese cuadro depresivo. La que sigue, por favor. Ah.